Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver. Hablar de una aparición en nuestros días no es fácil. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más común darle una explicación humana a algo que no logramos entender. Darle una explicación humana es mucho más sensato. Creer en una aparición es precisamente como creer en Dios. Y para nuestro mundo actual, tú lo sabes, creer en Dios es simplemente tonto, es inútil, es de gente débil, es de gente que no usa la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Pablo II, gracias a Dios, capta esto y escribe cómo la fe y la razón es un complemento que lleva al ser humano a la dimensión de Dios, quien fue el creador de la misma razón. No puedes lanzar afuera la fe sin más, sino es fe y razón, tú lo sabes. Pero sí, en nuestros días como que es muy difícil creer en algo que supera nuestra razón. Es mucho más sencillo decir esto tiene una explicación humana. Y por lo que yo logro entender con respecto a la Virgen de Guadalupe, eso es lo que quieren hacer. Hombre, ese es un invento del ser humano, ¿verdad? Esa narrativa que alguien inventó para evangelizar y ya están diciendo que es verdad y todo eso, por favor. La imagen, eso fue hecha por el indio Marcos Zipac. Él fue el que hizo esta imagen, es de un indígena y ya, así de fácil. Sin embargo, en el evento guadalupano hay cosas que no se demuestran así tan fácil como quisieran, que fue imagen de un indígena, por ejemplo. Y no resiste eso, porque yo quisiera que me mostraran una imagen semejante pintada por un indígena hace 500 años. ¿Dónde está? ¿Dónde está un boceto? Acaban de presentar una exposición de Leonardo da Vinci, otra de Miguel Ángel, y tú puedes ver ahí, en esas exposiciones, para hacer una obra, tienen una serie de bocetos de todo el cuerpo, de las manos, de las orejas, del pelo, de la nariz, etcétera, etcétera, para hacer obras maestras como las de Leonardo da Vinci y las de Miguel Ángel. ¿Dónde hay un solo boceto que se asemeje a la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde está? Otra imagen que haya durado 500 años a pesar de la humedad y del salitre y sin preparación ni protección, tuvo que soportar la auténtica imagen de la Virgen. O sea, no resiste eso de que hubo un indígena que la pintó. Y te vuelvo a tener que repetir que yo sí soy pintor y yo estudié técnica con el maestro Luis Nisizagua. No se puede hacer eso en una tilma. Una pintura a base de huevo y agua no se puede hacer temple en una tilma. Y te lo voy a mostrar. Como te vuelvo a repetir, tratan de justificar, pues, que todo esto es invento humano y ya. A nivel teológico, si nos fijamos en la Virgen de Guadalupe, tiene una intervención que solamente se dio en los concilios, como por ejemplo la inculturación. ¿Cómo es posible que en el siglo XVI, en una imagen, sus palabras, etcétera, se dé esa inculturación como lo capta Juan Pablo II de una manera tan portentosa y tan modelo para el mundo entero, cuando apenas en el Concilio Vaticano II se decía palabras semejantes? Antes, incluso en el bautismo, se usaban palabras, los viejitos sacerdotes, no, olvídenlo,
Pero los viejitos sacerdotes aquí no veo a ningún viejito. Bueno, ok. No se ponga rojo, oiga. Los viejitos sacerdotes, cuando era un bautizo, decían algo así como demoníaco lo judío. Actualmente eso no sucede, por supuesto que no sucede. Ha avanzado la teología. ¿Cómo es posible que una teología tan avanzada como se logra entender con la Virgen de Guadalupe surja en el siglo XVI, como lo percibe San Juan Pablo II y como lo percibe también nuestros obispos, porque esas frases de Santa María de Guadalupe como inculturación del Evangelio ya se tienen desde Puebla, documento de Puebla, tú lo puedes leer. En Aparecida, Brasil, no se diga, pero Juan Pablo II lo dice de una manera espléndida en Ecclesia in America. Ecclesia in America. Tú ese documento lo tienes que ver, subrayar. Aquí lo tienen en la librería, yo creo, ¿no? Ecclesia in America, lo tienen que comprar, lo tienen que ver, lo tienen que tener ahí en su librería, lo tienen que tener en su buró, verlo, y cuando puedan, pues lo leen. Y subrayen y comenten, porque realmente lo que dicen ahí los obispos y Juan Pablo II es increíble y mucho con la Virgen de Guadalupe, estrella de la primera y de la nueva evangelización. Y así es, porque antes de la llegada de la Virgen de Guadalupe, los misioneros hacían todo lo que humanamente podían ellos para evangelizar. No podían tan fácil. Uno de los primeros evangelizados es Juan Diego, por supuesto. Se bautizó, como te dije, en 1524 con su familia. Pero no fue fácil. ¿Cómo va a ser fácil? Los indígenas con toda una cultura en donde el centro eran los sacrificios humanos y toda su religiosidad. ¿Cómo va a ser fácil quitarte de la mente y del corazón todo eso? Y ustedes que trabajan con nuestra gente de pueblo, se dan cuenta. A ver, en una parroquia de nuestro pueblo, quítales el santo y póngales otro. A ver, yo quiero ver eso. Antes los quitan a ustedes. No es fácil. Y sin embargo, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, millones y millones de conversiones. Es algo que los mismos franciscanos se admiran. Dice, esto es de admirar, esto es de maravillar, esto es algo increíble. No los vienen forzando nadie. Están así como, y lo narran, y lo narran, y lo narran los misioneros, y también los españoles. Eso forma parte de los signos de los tiempos. La gran conversión, para mí, es uno de los signos más importantes, la gran conversión. A tal punto que, como lo dice Motolinia, están fríos, en estos primeros años están fríos, difícil convertir a los indígenas, pero llega el evento guadalupano y de que nadie se quería bautizar, solo unos cuantos, terminaron por bautizar cada fin de semana cerca de 14,000. Obviamente los misioneros se cansaban por tanto bautizo. Dicen ahí las crónicas históricas, tú puedes leer a Jerónimo de Mendieta, Motolinia, que bautizaban con la mano derecha, pero se les cansaba y comenzaron a bautizar con la izquierda. Por eso no te sorprendas que haya de derecha y de izquierdas. Desde el bautizo. Y yo me pregunto, los que hemos sido sacerdotes de parroquia, ¿cómo pudieron los misioneros bautizar en un solo fin de semana 14,000? Eso es algo, se dice muy fácil, pero en la práctica, los que han estado en parroquia me entienden. Yo estuve en San Buenaventura y recuerdo que teníamos 12 celebraciones un sábado, 12, apenas 12. 12. Porque yo les decía, traigan a su sacerdote. Nadie me hizo caso. Vean la autoridad del Padre. Nadie me hizo caso. Y entonces yo tuve que entrarle al quite, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué más? Y ahí me tienes. Misa del día, bautizo, matrimonio, confirmación, otro primera comunión, otro bautizo, así, las 12. Recuerdo que la última celebración fue un bautizo, pero creo que casé al niño con la madrina. Yo ya no me acuerdo. O sea, terminas tan atarantado que aceptas a tu madrina, pues que sí, pues ahí está, ¿no?
¿Cómo le hicieron para bautizar 14,000 en un fin de semana? Esa es parte de los signos de los tiempos. Esa es parte de los signos de los tiempos. ¿Cómo sabemos del evento guadalupano? Tradición oral. ¿Quién comenzó esa tradición oral? Juan Diego, pues ¿quién estuvo en el cerro con ella? ¿Cómo sabemos las palabras cuando le dice, socoyotito mío, mi chiquito, no me llore? ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu mamá? Eso le dice la Virgen. ¿Cómo lo sabemos? Juan Diego. Juan Diego derramó todo eso en agua. Por lo tanto, los indígenas son los primeros que como pólvora. Todo eso. Y lógicamente, viendo la imagen, que los ancianos le tuvieron que decir a los macehuales, le tuvieron que decir cosas, esto, el otro. ¿Por qué los sacerdotes indígenas? Porque ellos eran los que cuidaban los códices, eran los sabios, eran los de tinta negra y roja, que significa la sabiduría. Ellos eran los custodios de los códices. Y es todo un códice que te estoy diciendo, y al mismo tiempo desde la mirada española es una carta de amor, porque ellos entienden perfectamente que es una inmaculada concepción, algo rara, algo extraña, pero es una inmaculada concepción. Apocalipsis 12, o sea, lo saben entender los europeos, pero también los indígenas. Ese manto azul verdoso que solamente puede portar el emperador, el azul del cielo, el verde de la vida, que solamente Moctezuma, su penacho, tenía que ser con estas plumas de quetzal que tienen ese color. Nadie, ningún macehual podía portar no solamente ese color azul verdoso, ningún color. No pueden los macehuales portar un dibujo, un color, nada, cero. Era blanco, era blanco, era blanco, así todo. El crudo de la tilma, eso era el macehual. Todos. Los nobles eran los únicos que podían portar dibujo. Entonces inmediatamente vieron la imagen, inmediatamente supieron que era una noble doncella. ¿Por qué doncella? Por el pelo, como tú sabes. Las mujeres casadas tenían que hacerse un trenzado especial, subir las trenzas a manera de cuernos. No me pregunten por qué la mujer casada debía de traer cuernos. Eso sí, no lo sé. Pero la mujer casada debía traer cuernos, ¿ok? Te lo voy a mostrar en los códices. La Virgen de Guadalupe tiene el pelo suelto hacia abajo, bien peinado, virgen. Y luego esta cinta está encinta arriba del vientre, está embarazada, una virgen encinta. Ellos entendían el códice que es la Virgen de Guadalupe. ¿Vamos bien? Entonces es tradición oral que inicia por Juan Diego. Espérame, Juan Diego es el que dijo lo que pasó directamente a Antonio Valeriano, quien, como sabio que era, conocía caracteres latinos, porque él fue un estudiante desde los 16 años en el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, colegio que fundó Fray Juan de Zumárraga y Fray Bernardino de Sahagún, el 6 de enero de 1536. 6 de enero, ¿qué se celebra? 6 de enero, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra el 6 de enero? ¿Qué se celebra? La Epifanía. Bien por los misioneros que lo pusieron en esa fecha. El lanzar la salvación de Cristo al mundo entero. Por eso el Colegio de la Santa Cruz, 6 de enero. No se te va a olvidar, Cristian. 6 de enero de 1536. Ahí estudió Antonio Valeriano y le enseñaron caracteres latinos, español, latín. Él ya sabía náhuatl. ¿Qué hizo él? Escuchando a Juan Diego, narró lo que vivió. ¿Vamos bien? Entonces la narrativa del Nican Mopogua no es de Antonio Valeriano. Antonio Valeriano solamente sirvió para plasmarlo con caracteres latinos y dejar el sonido náhuatl, sino que es de Juan Diego. Así que la tradición oral, te dije desde el inicio, el Nican Mopogua, el Nican Motepada, el Códice de 1548, las informaciones de 1666, la relación primitiva, todo eso son fuentes históricas, claro que sí. Y ahí están en el siglo XVI, siglo XVII, etcétera. Claro que sí son fuentes históricas, pero no son fuente primigenia. La fuente primigenia es la tradición oral, la imagen y los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, como decía, uno de los más importantes es la conversión.
de los indígenas. Pero hay otros signos muy importantes que ahorita voy a decir. Uno de ellos, muy importante, es Panquetzalistli. Apúntele ahí. Panquetzalistli. Este no se te va a olvidar. Panquetzalistli. ¿Ok? Panquetzalistli. Ya sé. Si tú ves a Sahagún, no lo encuentras. Por eso cuando yo comencé a decir, los calendarios son importantes para los indígenas, como los europeos en aquel entonces. Es más, antes del Concilio Vaticano II, todas las fiestas se movían conforme al calendario religioso. Que es día de no sé qué, que es día de no sé cuánto, que es día de no sé qué, Actualmente ya no hay tanto de eso, ¿verdad? Ahora nos ubicamos en otra esfera. Pero antes todo era religioso, todo era en la conversión de San Pablo y así, todo era en relación a la cuestión religiosa, porque así estaban los calendarios, imagínate, en el siglo XVI. Entonces yo dije, algo es importante, por lo cual se apareció del 9 al 12 de diciembre de 1531. Algo es importante. Y David Braden, este inglés que habla en contra de la Virgen de Guadalupe en su libro, dice, así lo dice, no sé por qué lanzaron todo esto del 9 al 12 de diciembre teniendo el 8 de diciembre que es la Inmaculada Concepción. Así dijo, pues ya hubieran aprovechado inventar todo esto el 8 de diciembre, porque no tiene idea de lo que está diciendo el pobre inglés, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, con todo respeto lo digo, pero es así. O sea, con todo respeto, pero no tiene la más pálida idea por qué es del 9 al 12 de diciembre. Y espérame otro poco. La Inmaculada Concepción se celebra en una octava. ¿Por qué? Porque es tan grande la fiesta que se toman 8 días, una octava de la Inmaculada Concepción. Del 9 al 12 de diciembre está dentro de la fiesta de la Inmaculada Concepción en su octava. Ustedes, alumnos del seminario, sí vamos entendiendo, ¿eh? O sea, sí se toma eso. El pobre David Brady no sabe. ¿Ok? No sabe. ¿Por qué qué? Cuando te mueras se lo preguntas, pero yo te voy a decir algo. Sí, ahorita te digo. Porque ahí muchas cosas le vamos a preguntar a la Virgen de Guadalupe, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Porque ella es una Inmaculada Concepción. Pero aquí tenemos también el ángulo indígena. Pon atención. Give me five. Eso. Pon atención. Está precisamente en la gran fiesta de Panquetzalistli. Ese es el punto. Padre, entonces ella toma la fiesta pagana de Panquetzalistli. No. Ella toma el anhelo de vida que se da fuertemente en una fecha semejante. Te voy a decir para que me entiendas. El terremoto en México, en la Ciudad de México, nunca se va a olvidar. Nunca. Ha habido otros terremotos, pero ese no se va a olvidar. 1985. No se olvida. ¿A ti te tocó? En México. No se olvida, porque fue desastroso. No se olvida. La Virgen de Guadalupe, digamos así, toma este momento apocalíptico de Panquetzalistli. No toma Panquetzalistli. Toma el anhelo de vida que se da en una fecha semejante. ¿A qué me refiero? ¿Por qué el terremoto de 1985 como ejemplo? Porque en un momento tan terrible como el terremoto del 85, hubieras visto cómo se llenaron las iglesias. Hubieras visto cómo los más ateos, ahí sí, ay Diosito mío, ahí sí le salió por todos lados. Ay mamacita, ay virgencita, ahí sí. Nunca misa, pero ahí sí. ¿Por qué? Porque sienten la muerte en ese momento. La Virgen de Guadalupe toma ese anhelo de vida, eso que se da fuertemente en una fecha apocalíptica como esta. ¿Sí me explico ahora? Sí. No toma el terremoto, toma el anhelo de vida que surge de un momento semejante, igualito con Panquetzalistli.
no toma la fiesta pagana de Panquetzalistli, toma el anhelo de vida que se da fuertemente en una fecha semejante. Y voy a tu pregunta. ¿Por qué el 12 de diciembre? Porque el 12 de diciembre de aquel año de 1531 fue solsticio de invierno. Solsticio de invierno, para que me entiendas, de 1531, es como el terremoto de 1985. Se acabó el mundo, se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué solsticio de invierno? Porque el solsticio significa que el día es el más pequeñito y la noche la más larga. Ese es el solsticio. Padre, se equivoca, se equivoca, se equivoca, se equivoca. El solsticio de invierno no es el 12 de diciembre. ¿Cuándo es? Ni idea. Bien, ¿quién dijo eso? Otra vez tú. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. No parece, pero muy bien. Muy bien, muy bien. Del 21 al 22 de diciembre, pero estás hablando del calendario actual, gregoriano. Exacto. Ahora bien, el gregoriano comenzó en 1582. Fue cuando dijo Gregorio XIII, vamos a resolver esto. Y quitó 10 días del calendario anterior, juliano, para, ahora sí, corregir. Y por eso se llama gregoriano. Gregorio XIII hizo eso en 1582. Para 1531, por lo tanto, se tenía el calendario juliano, equivocado por 10 días. Por lo tanto, en 1531, que tenían el calendario juliano, es el 12 de diciembre, el solsticio de invierno, del 11 al 12 de diciembre de 1531. Para los indígenas, a ellos no les importaba si era gregoriano, juliano, lo que me quieras decir. Lo importante para ellos era el solsticio de invierno, y sobre todo de aquel año 1531, porque el año de 1531 para el indígena significaba 13 caña. 13 caña. ¿Y qué quiere decir 13 caña? Vean, por favor, la obra de Miguel León Portilla para saber. Por cierto, ahí te va, apúntalo por favor. Miguel León Portilla, te voy a decir 2 libros de él que me parecen importantísimos para que ustedes lo tengan en su biblioteca, sino que cada quien lo tenga, porque realmente son libros extraordinarios que no puedes dejar de leer, de estudiar. Miguel León Portilla, uno de ellos se llama Toltecayotl, como tolteca, porque son los más sabios, tú lo sabes, Toltecayotl, que significa yotl, significa corazón. Toltecayotl, diríamos así como el corazón tolteca, la toltecalidad, por decirlo de otra manera. Toltecayotl, Miguel León Portilla. Y otro de Miguel León Portilla es Filosofía Náhuatl. Es un librote así de Porrúa. Por cierto que está en Sepan Cuántos. Yo veo que tienen aquí la colección en la librería de Sepan Cuántos. En esa colección está este libro de Miguel León Portilla. Léanlo y van a entender que 13 caña, 1531 significa algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Eso es lo que significa 13 caña, que coincide con 1531. Así que tenemos el solsticio de invierno del 11 al 12 de diciembre y tenemos el año 1531, 13 caña. Voy a hacer examen después, ¿eh? Bueno, no les había dicho, pero voy a hacer un examen. No es cierto, no se me asusten, ¿no? Tú estás anotando y estás feliz. Ok. ¿Ok? 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Vamos entendiendo por qué se apareció del 9 al 12 de diciembre, solsticio de invierno, de 1531, desde la mirada indígena. Desde la mirada europea es Inmaculada Concepción, mujer apocalíptica. Pero desde la parte indígena estamos viendo por qué se apareció en ese momento. Signos de los tiempos, signos de los tiempos. Padre, pero algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, es algo bueno, alegre, sí, para los que van a vivir en esa época, no para los que están viviendo esta. ¿Por qué? Porque eso les está anunciando que el mundo se acabó en solsticio de invierno, porque en 1521, cuando se terminó la conquista, los españoles, tanto los conquistadores como los franciscanos, que vinieron por primera vez, destruyeron todos los sacrificios humanos, no más sacrificios humanos. Y si para la mentalidad indígena los sacrificios humanos era dar sangre y corazones a los dioses para que este mundo pudiera tener vida,
y ya no hay más sacrificios humanos, ¿cómo podemos alimentar el cosmos? Se acabó. Con razón en la narrativa de la Virgen de Guadalupe dice, cuando los escudos, cuando las flechas, cuando los arcos están por los suelos, están depuestos. Se acabó. Ya no hay más sentido de nuestra existencia. Te recuerdo que para los niños indígenas, desde que nacían le ponían precisamente flechas de escudo, un arquito, para decirle al niño, al varón, que tú toda la vida, tu sentido de tu existencia es darle alimento a los dioses a través de los sacrificios humanos. Tu vida es la guerra para tener esos corazones y esa sangre para todo el cosmos y así poder seguir vivos todo tu pueblo. Y ahora se acabó. Espérame. La conquista, una depresión total. La conquista. Si bien Hernán Cortés tenía aliados, como los tlaxcaltecas, fue una depresión terrible para los indígenas la conquista. Se acabó todo. Y luego viene una primera audiencia que después vamos a hablar. Y viene un desastre terrible. Y se está acercando 13 Caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Y se está acercando dentro de ese año el día fatídico, que es solsticio de invierno. Ahora vas entendiendo poco a poco por qué la Virgen de Guadalupe se apareció exactamente del 9 al 12 de diciembre, 4 días. 4 días. Para el indígena el número 4 es muy importante. 4 flechas cuando eres niño. Los 4 rumbos del universo. 4, 4, 4, 4 es lo más importante. Ella se aparece el 9, 10, 11, 12, 4 días. Y es la aparición de la Virgen de Guadalupe con el sol que viene de lo alto. La nueva Pascua. Espérame. ¿Por qué dijo usted la nueva Pascua? ¿De dónde sale la nueva Pascua? En esa fiesta de Panquetzalistli, los indígenas encendían el fuego nuevo. Esto antes de la llegada de los españoles, así le llamaban, el fuego nuevo. Motolinia, uno de los primeros misioneros, al ver eso dice, es como la Pascua indígena, porque lógicamente nos recuerda nuestra Pascua. Apagaban todas las luces, todos los carbones, todos los fuegos, apagaban todo. ¿Cuántos días? 4 días. Si era sorprendida una señora con un carboncito encendido dentro de esos 4 días, la asesinaban a la señora. Para que veas lo que estoy diciendo. Y es cuando después se enciende el fuego nuevo, cuando saben ellos que otra vez el sol iba a surgir. Es muy importante eso, tan importante que Motolinia, te estoy diciendo, le llamó, es como la Pascua, con el fuego nuevo. Ahora me vas entendiendo por qué se aparece del 9 al 12 de diciembre de 1531 dentro de la octava de la Inmaculada Concepción desde la óptica española. ¿Ok? Sigo. Entonces son las 3 cosas. Signos de los tiempos. Ahí está. Sí, la tradición oral, la imagen portentosa, los signos de los tiempos y especialmente la encarnación del Verbo. Jesús viene en el vientre de María y la Pascua florida que los indígenas captan porque se está celebrando, ya no se celebra Panquetzalistli, la Virgen de Guadalupe no toma Panquetzalistli, toma el anhelo de vida que se da fuertemente en una fecha semejante como es el solsticio de invierno. Ok, signos de los tiempos. Después vendrán estas fuentes, por supuesto que son fuentes, Nican Mopogua, Nican Motepana, etcétera, etcétera, que plasman todo lo sucedido. Pero estas fuentes no son muy conocidas porque primero no eran publicadas. A ver, ¿quién está tomando apuntes? ¿Quién está tomando apuntes? Allá, ok. Tú estás con manuscrito, ¿verdad? Estás con manuscrito, ok. ¿Quién va a leer eso? A ver cómo escribes. Estas arañas, ¿quién las va a leer? Nada más tú. ¿No las vas a publicar? Nada más tú. ¿Quién va a tener acceso a tu biblioteca o donde vayas a poner esto? Espero que no en el baño. Para leer esto.
Nada más tú, no las vas a publicar. Así es el Nican Mopowa. ¿Me expliqué? La pone con caracteres latinos, sonido náhuatl, en sus apuntes. ¿Quién? Antonio Valeriano. Y él mismo hace 1, 2, 3, posiblemente hasta 4 copias, nada más. Y tiene acceso a esas arañas de Antonio Valeriano, algunos escritores que les interesaba y que quien la tenía, préstamela, déjame leer. Miguel Sánchez, Francisco de Florencia, Carlos Sigüenza y Góngora, solamente algunos, lo leen y ellos mismos le escriben bajo su síntesis. Su síntesis, ¿me expliqué? Pero el Nican Mopowa, nadie la conservaba. Son unos cuantos. Así que olvídate de aquello que te dicen que supuestamente por la narrativa de Antonio Valeriano él inventó todo esto y se logra que los indígenas se enseñen quién es Guadalupe. No es cierto, no es verdad. ¿Me expliqué? Y eso vendrá un siglo después. Eso vendrá un siglo después. Porque quienes publicaron esto, en la primera vez quien publicó el evento guadalupano era Miguel Sánchez. Y actualmente te dice un francés, Jacques Lafay, te dice un mexicano, Edmundo Gorman, te dice un inglés, David Brady. Todo es un invento de Miguel Sánchez. No. Miguel Sánchez, Luis Becerra Tanco, Francisco de Florencia, etcétera, no inventaron nada, sino que ellos leyeron lo que ya estaba escrito en las arañas de Antonio Valeriano un siglo antes. ¿Qué hizo Miguel Sánchez? Tú tienes cara de Miguel Sánchez. A ver, ¿qué hizo Miguel Sánchez en 1648? Es el primero quien publica, o sea, no solamente en arañas, publica el evento guadalupano a su manera. ¿Me expliqué? A su manera. Pero lo publicó por primera vez. Espérame. ¿Qué indígena tenía el dinero suficiente como para comprarle un libro a Miguel Sánchez? ¿O cuántos fue en la edición de aquel entonces? ¿Cuántos libros habrían? Porque no falta el otro que dice, es que se organizaron entre los indígenas, compraron un solo libro y él se puso a leer a toda la... Por favor, o sea, empezamos a tratar de hacer inventos, de a ver cómo, esto es humano. Compraron el libro y así supieron del evento, esto es humano. Y por eso se trasladó todo el evento guadalupano a todos los indios, porque hubo uno quien compró el libro, tú que pareces el que tiene dinero, ¿no? Compró el libro y él empezó a leer a todos. Eso es humano. Sin saber que todo el evento guadalupano fue náhuatl a Juan Diego. Y Juan Diego lo decía por todos lados y los sacerdotes explicaban la imagen con esto y esto y esto y estaban pero que brincaban de entusiasmo y todo como una pólvora. Espérame, pero no solamente los indígenas captaron esto, también los españoles y ahorita te demuestro con documentos del siglo XVI. ¿Qué hizo Miguel Sánchez entonces? Y muy bien por Miguel Sánchez, es el primero quien publica una síntesis de su investigación. ¿De acuerdo? ¿Va bien? Pero no significa que por él ya se supo del evento. Hace un siglo antes que se sabía. Miguel Sánchez escribió en 1648. 1648. Hace un siglo antes que se sabía, por el amor de Dios. Hace un siglo antes. Por eso, fíjate, alguien que está en contra incluso de la Virgen de Guadalupe, un español que nunca vino a México, nunca la vio, y yo creo que por eso dice unas barrabasadas este señor, se llama Bautista Muñoz. José Bautista Muñoz, fue el que habla en contra de la Virgen de Guadalupe en 1798, por ahí así, 1798. Habla en contra de la Virgen de Guadalupe. Y entre las cosas que dice, a pesar de que habla en contra de la Virgen de Guadalupe, dice, cuando llegó el segundo arzobispo de México en 1554, fíjate lo que dice, ya estaba muy difundida la devoción guadalupana. Y tiene razón, en eso tiene razón.
En eso tiene razón. Antes de que llegara el segundo arzobispo de México ya estaba muy difundida la devoción guadalupana. Entonces, espérame, Jacques Lafay, espérame, francés Jacques Lafay, espérame, Edmundo Gorman, espérame, tú hasta te dio ya catarro, espérame, tú, David Braden, espérame. Están equivocados al decir que supuestamente Miguel Sánchez en 1648 fue el que inventó todo. Eso surge del francés Jacques Lafay. Tú eres el Jacques Lafay, ¿ok? Eso surgió de Jacques Lafay. No es cierto, no es verdad. Se equivoca ese señor. No puede negar que hay estos documentos como el Nica Mopogua de un siglo antes. ¿Sabes qué dice de ellos? Tiene un origen incierto. Ah, ya con eso, ya lo borró del mapa. Ah, mira qué padre. Tiene un origen incierto. Y cuando yo le pregunté a Miguel León Portilla qué piensa del Nican Mopogua, ¿sabe lo que me contestó? Miguel León Portilla. ¿Sabe lo que me contestó del Nican Mopogua? Es la joya del náhuatl. ¿Qué tal? ¿Cuál? Incierto. ¿Te diste cuenta? Bueno, ok. Creo que con esto estoy contestando muchas otras cosas y dudas y demás, pero vamos a verificarlo con documentos y demás. Vamos, lo que sigue. La que sigue. De los signos de los tiempos, de la tradición oral y de la imagen misma, es donde te digo que surgen tantos otros documentos que lo van plasmando, Voy a poner aquí algunos, no son todos. Okay. Lo que puse allá son las informaciones jurídicas de 1666. Lo que puse acá son algunos documentos del siglo XVI que hablan de la Virgen de Guadalupe o manifiestan la Virgen de Guadalupe. A ver, hemos localizado 325 documentos en ese siglo guadalupano, es decir, de 1531 a 1648. 325 documentos antes de la primera publicación de 1648. A ver si todo este fandango dejó algo. A ver. ¿Quién fue el primero quien publica sobre el aspecto guadalupano? ¿Quién fue el primero quien publica? Bien, me da gusto. Miguel Sánchez lo dijo con temor y temblor, pero le atinó. Miguel Sánchez, 1648, estoy hablando de 1531 a 1648, 325 documentos los que hemos localizado. Hice todo un rollo con esos documentos. Abarcan 34 metros el rollo, para que me entiendas. De lo que dicen que no hay documentos, o sea, ponte a trabajar, métete a investigar a los archivos. 325 documentos. Y mira que me faltan muchos otros archivos, O sea, es meterse a trabajar. Sigo. Vamos a ver algunas cosas. Estas son las informaciones que ya veremos más adelante, todo lo que dicen los indígenas. Te voy a leer nada más para que te des cuenta. Te voy a leer una cosa, espérame. A ver, ya se me atoró esto, espérame. Te voy a leer una cosa, espérame. Ah, caray. ¿Cómo le hago para alzar esto? No lo veo. ¿Cómo le hago? Marco. ¿Será esto? ¿Disposición? A ver. No. Para subirla. Es que aquí me cambió la disposición. Quita eso. No sé.
Es decir, súbela nada más. Sí, 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 eso. Gracias. No me sé reproducir. Sí, gracias. Gracias, ya vi dónde. Lo que pasa es que les quiero enseñar algo que pasé sin más, pero no quiero dejarla pasar porque aquí pueden tener algo que me parece muy importante. Otra vez. Espérame. Es que tengo que poner en la primera y se pasa. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Esas son algunas fuentes, como te digo, Esa es la que quiero detener. Ahí está, ahí está. Ese es un mestizo, Marcos Pacheco, es un mestizo, el primer mestizo que se entrevista en las informaciones jurídicas de 1666. Todos los demás son indígenas, analfabetas, como te digo, él también es analfabeta. Él lo declara que es analfabeta. Y fíjate lo que dice su testimonio. Estoy tomando un pedacito, pero son varias páginas de las informaciones que habla este señor. Pero es interesante lo que dice. Dice, Marcos Pacheco, mestizo de más de 80 años de edad, declaró que desde niño a él y a sus hermanos, sus parientes cercanos, les hablaron de Juan Diego. Estas son de 1666, por lo tanto él tiene 80. Al decir que desde niño, estamos hablando entonces del siglo XVI. Su testimonio es del siglo XVI. Y lo dice, les hablaron aquí. Sus parientes cercanos les hablaban de Juan Diego, especialmente su tía doña María Pacheco, quien conocía de manera directa. Entonces estamos hablando de que cuando él era niño, siglo XVI, su tía, estamos hablando del siglo XVI totalmente, su tía, María Pacheco, quien conocía de manera directa que dicho indio Juan Diego, espérame, Juan Diego cuando murió, 1548. Por lo tanto, la tía conoció a Juan Diego después de la aparición también. ¿Ok? Y luego dice que dicho indio Juan Diego, cuando se le apareció la Virgen Santísima, era ya viudo. Efectivamente, la esposa de Juan Diego había muerto en 1529. Así que cuando se apareció, 1531, ya era viudo. Y dice, y que él tendría más de 55 a 56 años, efectivamente, porque Juan Diego tendría como 56 años cuando fue la aparición de la Virgen de Guadalupe, efectivamente. Y luego dice, fue precisamente su tía, ¿dónde está María Pacheco? Aquí, María Pacheco, su tía, quien les contaba los detalles de la aparición, ya que lo sabía con toda distinción, porque lo sabía de boca del dicho Juan Diego. Tradición oral, lo sabía de boca, y la tía se lo contaba a los sobrinos. Tradición oral. Ahí está. Para los que dicen que no existió Juan Diego y demás, pues entonces todo esto fue ¿falso o qué? ¿Y todos ellos diciendo falso? Por ejemplo, esto dice, Juana de la Concepción, de 85 años de edad, los dichos sus padres le decían que el dicho Juan Diego, porque como lleva dicho, lo conocían, trataban y comunicaban y todos lo tenían por varón santo y que andaba siempre solo, acudiendo a la doctrina con mucha puntualidad y que después de la dicha aparición todos los indios e indias de este dicho pueblo le iban a ver a la dicha ermita teniéndole siempre por un varón santo, y este testigo no solo lo oía decir a los dichos sus padres, sino a otras muchas personas, porque a hombre que le había sucedido y hablándole la Virgen lo iban a ver muy a menudo y los padres, etcétera. O sea, es intercesor Juan Diego, lo iban a ver. Sigo. Esas son las informaciones tan importantes, las informaciones de 1666. Bueno, todo eso se trasladó gracias a tradición oral. La imagen, los signos de los tiempos dan todos estos documentos. Sigo, porque no quiero ver solamente la cuestión histórica con ustedes, por supuesto, sino la cuestión teológica, la inculturación perfecta. Estamos viendo la inculturación perfecta,
cómo pone María Santísima de Guadalupe a Jesús en el corazón humano, cómo toma las semillas del Verbo llevándolas a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Así que Santa María de Guadalupe es la mujer de la unidad en la perfecta inculturación de Jesucristo. Y este es el punto clave. La Virgen de Guadalupe, así como es la patrona de todo el continente americano y de Filipinas, une a todos los pueblos. Cuando, después de todo el proceso para la canonización de San Juan Diego, como dice también un gran especialista en la Sagrada Escritura, Salvador Carrillo Alday, algunos lo conocen, Salvador Carrillo Alday del Espíritu Santo, dice, el evento guadalupano armoniza de una manera perfecta con la Sagrada Escritura, tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Y sí, es verdad lo que dice Salvador Carrillo Alday. Después de verlo desde la óptica histórica, documentos históricos, la convergencia de las fuentes. Después de verlo desde el aspecto teológico, es la perfecta inculturación, etcétera, etcétera. El Papa decide canonizar a San Juan Diego. Todos estos que hemos mencionado en contra de la Virgen de Guadalupe y que procuraron con todas las instancias y con todo el poder económico, todo lo que quieras, destruir a como dé lugar la canonización de San Juan Diego y por ende destruir la Virgen de Guadalupe. A tal punto que no te digo quién, porque no te voy a decir quién, así que no te voy a decir quién, aunque quieras no te voy a decir quién, pero ya sabes quién. Dijo, yo esa carta la tengo en mis manos. Si Juan Pablo II viene a canonizar a Juan Diego, habría de estudiar bien, habría de analizar bien si Juan Pablo II es papa o antipapa. Entonces ya caigo en la cuenta que la situación era no en contra de Juan Diego, sino en contra de la iglesia. Ese es el punto. Habría de analizar si de verdad Juan Pablo II es papa. ¿Por qué va hasta allá la cosa? Porque en toda canonización, estamos hablando de Juan Diego, pero en toda canonización va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Y aquí entramos en una cuestión teológica. La infalibilidad del Papa. Te digo que en cualquier canonización, pero estamos hablando de la San Juan Diego. Estamos hablando de Juan Diego. Porque el Papa, cuando canoniza a alguien, a nivel pontificio, a nivel universal, ¿qué está diciendo? Este hombre es santo. Número uno. Segundo, este hombre, por ende, está en el cielo. Este hombre es modelo de santidad para el mundo entero. Tú tranquilo. Tú no te muevas. Este hombre es puente de unidad entre el cielo y el ser humano. En eso está su infalibilidad. A mí no me interesa, sinceramente no me interesa. Si tú crees en el dogma de la infalibilidad del Papa, a mí no me interesa lo que tú pienses, lo que tú creas. Yo sí creo. Yo sí creo en ese dogma, la infalibilidad del Papa, que se manifiesta en toda canonización. Después de todo un proceso donde entran los más grandes especialistas, historiadores, catedráticos, etcétera, etcétera. Después de todo un proceso que se origina en la diócesis, tú lo sabes porque tienes aquí 2 santos. Después de todo el proceso que se hace allá en la Santa Sede, después de que intervienen los
más grandes profesores, catedráticos de las universidades de Roma. Después de que entra el grupo de obispos para ver si es verdad o no es verdad. Después de que entra el grupo de cardenales. Y en el caso de la canonización, te voy a decir una cosa, desde la beatificación es necesario un milagro. Un milagro. Desde la beatificación es necesario verificar un milagro. Un milagro que hace Dios a través del candidato. Tú lo sabes, están las estampitas en donde te piden que si hay un milagro, etcétera, etcétera. No con dos cosas. Una, estoy refiriéndome a la beatificación. Una, si es mártir. Si muere como signo de martirio, no le piden un milagro. Y para la beatificación, en este caso de Juan Diego, no le piden ese primer milagro si tiene fama inmemorial de santidad. Y que hemos leído en las informaciones jurídicas de 1666, varón santo. Le dicen varón santo. Tiene fama inmemorial de santidad. Pero no así cuando se llega a la canonización. Ahí sí le piden el milagro para la canonización. Y fue el milagro de un muchacho que quiso suicidarse. Sí sabes eso, ¿verdad? Hello. Bueno. Probando. ¿Sí sabes? ¿No sabes el milagro que hizo Juan Diego? Para la fíjate. Acabo de ver una revista, ¿no? En donde dicen, a Juan Diego se le perdonó el milagro. Ese señor es un ignorante, con todo respeto lo digo, con todo respeto. Pero es la verdad. No sabe, que no por Juan Diego, que cuando tienen una fama inmemorial de santidad, se les perdona el milagro a la beatificación, no a la canonización. A la canonización es necesario un milagro. Y este señor no sabe, como aquí, a ver, panea a todos estos, a ver. Sí, para que vean que no está solo ese señor. Ok, nadie sabe. ¿A poco? ¿Se acabó? Y voy a la tercera. A ver, para Juan Diego fue necesario un milagro, verificar un milagro para su canonización. Porque era todo esto tan así, tan exacto y tan perfecto. Nosotros respondimos a todos estos que decían que no es cierto y demás. Obviamente hacia la Santa Sede. La Santa Sede es la que dictamina. Al final es el Papa el que dice, ante todo este proceso y ante el milagro indiscutible, canonizo a Juan Diego. Porque dentro de eso va el dogma de la infalibilidad del Papa. Fíjate lo que estoy diciendo. Porque hay personas que dicen, tú puedes creer o no creer en la Virgen de Guadalupe, no pasa nada, no es dogma de fe. Espérame. Desde que el Papa canonizó a Juan Diego el 31 de julio del 2002, sí va implícito el dogma de fe. ¿Por qué? Porque va el dogma de la infalibilidad del Papa. Este hombre es santo. Va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Y por esta canonización, lo voy a decir de esta manera, se canoniza el evento guadalupano. Porque ese hombre, modelo de santidad, lo conocemos por su encuentro con la Virgen de Guadalupe. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Sí va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, fíjate. Que tú lo ignores o no lo creas, bueno, ese es tu problema. Pero sí es, teológicamente sí es. Va dentro de la infalibilidad del Papa. El Papa, voy a terminar con esta sesión. Qué barbaridad, se me ha ido como agua. Es que son tantas cosas que necesita, porque todo esto es teológico. Ustedes estudien la infalibilidad del Papa, por el amor de Dios. Bueno, el Papa, cuando se hizo en el 2001, cuando se hizo toda la logística de lo que tenía que hacer con su viaje, ese viaje de julio 2002, él tenía que ir con los jóvenes a Canadá.
Después estaba toda la discusión de que se iba primero a México o a Guatemala. Se llegó a que fuese primero Guatemala, a canonizar a Pedro de Betancur de Guatemala. Finalmente vendría a México para canonizar a Juan Diego y todavía más. Al siguiente día, la beatificación de los indios cajonos de Oaxaca. Todo eso hizo el Santo Padre. Era agotador. 2002. ¿Tú te acuerdas cómo estaba el Papa para esas fechas? Débil, enfermo, en silla de ruedas. Todos lo sabemos. Bueno, se organizó todo. Cuando llegamos a las conclusiones, yo estaba ahí. Como postulador, yo tenía que estar ahí, ¿ok? Entre todos ese grupo de monseñores, obispos, cardenales, habían doctores del Papa, doctores de cabecera del Papa, bla, bla, bla. Lo traen al Santo Padre en una silla de ruedas. Lo ponen enfrente. Él con sus ojos cerraditos porque se cansaba mucho. Le dicen las conclusiones. Él escuchando. Y en eso se levantó uno de los doctores. ¡Su santidad!, le gritó. ¡No vaya a México! Se levantó el otro. ¡No vaya a México! Está usted muy débil, está usted muy enfermo, la iglesia lo necesita. ¡No vaya a México! Y el otro se empieza a levantar. ¡No vaya a México! Y el otro, ¡no vaya a México! No, nadie decía no vaya a Canadá. ¿Por qué no vaya a Canadá? ¿Por qué? O no vaya a Guatemala. Todo era no vaya a México, no vaya a México. Porque todo el mundo sabía que si hacía ese esfuerzo era para ir a México. Lo sabían. Y por eso no vaya a México, no vaya a México. Y yo ahí. ¿Qué hacía? A ver, dime, ¿qué hacía? Todos, no vaya a México, no. Y yo ahí. El Papa, me acuerdo perfecto. Y esto que están escuchando, yo lo viví. Yo estaba ahí. ¿Ok? Con estos oídos lo escuché. Estos oídos que no se lo van a comer los gusanos porque me voy a incinerar. Pero yo lo escuché. Con esto te quiero decir que no te estoy diciendo algo que me dije. No. Yo estaba ahí. En eso el Santo Padre abrió sus ojos azules, mexicanísimos que él tenía. Espérame, él dijo que era mexicano, ¿no? Con esos ojos nos barrió a todos así. Nos vio a todos. Se fueron callando y nos vio a todos. Y dijo, ¿ya acabaron? ¿A vete finito? Sí, su santidad. Levanta el dedito y dice, nos vemos en México. Como diciendo, ay. Así, como diciendo, nos vemos en México. Y añadió, yo tengo que ir a México, así sea en silla de ruedas o en camilla. Yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo. Agarra la silla, se echa para atrás. ¿Qué tal? Y el enfermero, con permiso, ¿no? Se lo llevó. Yo me paré y ¿alguna otra iniciativa? ¿No? Dijo, que me estás escuchando, ¿qué tendrá esta devoción que es tan tuya como para que un papa, teniendo a Czestochowa, teniendo otras grandísimas advocaciones, haya arriesgado su vida, y lo digo literal, haya arriesgado su vida con tal de venir a besar lo que tú siempre ves enfrente de ti como uno de los más grandes milagros, no para México solamente, para el mundo entero? Ahí te la dejo y seguimos la próxima.